Las principales patologías crónicas que aparecen referidas por las poblaciones tienen que ver con el hipertiroidismo, los problemas de la glándula tiroides, y me refiero a los problemas que tienen que ver con las enfermedades respiratorias y alérgicas. Hay un incremento en los abortos espontáneos, hay un incremento en las malformaciones congénitas, y en el caso de la mortalidad, nosotros hemos observado que entre las dos principales causas de mortalidad, depende de la localidad, en algunas es la primera y en otras es la segunda, se encuentran las neoplasias, los cánceres. Las enfermedades que aparecían hace 15 años no son las mismas que se están diagnosticando ahora. Ha aparecido un incremento muy grande de linfomas, leucemias y en el caso de los linfomas, fundamentalmente linfomas de no-Hodgkin. Alrededor de la escuela se siembra soja transgénica, maíz transgénico y se fumiga con glifosato. ¿De qué manera? De manera terrestre con algo que acá en la Argentina llamamos araña y también de manera aérea con aviones fumigadores. Y lo que yo veía era que no se respetaba que los chicos estuvieran acá en la escuela. Y nos llamó la atención en la escuela cuando hacíamos el examen físico de los niños la cantidad de lesiones dermatológicas que tenían, lesiones en la piel que tenían los niños. Y mientras estábamos preguntándonos eso, por la puerta del colegio había un estudiante de afuera que nos avisa que salgamos, y es que estaba pasando a 5 metros de la puerta del aula donde estaban estos niños estudiando y nosotros haciendo nuestros exámenes físicos de esos niños, un mosquito fumigador que, como toda escuela rural, está en el campo y todo alrededor tenía plantaciones de soja transgénica. No encontramos ninguna autoridad de aplicación controlando esa aplicación y que la aplicación no se hiciese en situaciones que pusieran en riesgo la salud de las poblaciones, en este caso de niños que van a la escuela y que están siendo fumigados en las escuelas junto con sus maestros. El trabajador, el docente, el que todos los días tiene que ganar su pan, no tuvo opción, tuvo que aceptarlo. Al político le dio poder, al que tenía que tomar la decisión, al que tiene que controlar la plata de la soja le dio poder. Y le sigue dando poder. Entonces, cuando a vos algo te da poder y te ayuda a mantenerte en un cargo, no lo vas a controlar. No lo vas a ver. En los chicos que veo, problemas de aprendizaje, alergias, madres que deciden por motus propio ligarse las trompas. Creo que ella es una manera de que su hijo no nazca enfermo. Estas provincias son provincias que han cambiado drásticamente sus modelos productivos y se han volcado hacia la producción agroindustrial de soja transgénica, y esto las hace dependientes económicamente de los resultados de las campañas de cada año y de los ingresos que se generan a partir de las exportaciones de estos granos. Entonces, nos da pena que algunos funcionarios políticos no entiendan que en estos tiempos que se viven no podemos seguir creyendo en soluciones mágicas, porque pensamos que se está perdiendo una posibilidad histórica de demostrarle al mundo lo que se puede hacer cuando un pueblo se organiza para defender su dignidad, para defender su calidad de vida, a partir de defender sus modos de producción ecológicos, su modo de producción no contaminante, su modo de producción que garanticen alimentos y no sustancias modificadas genéticamente que no alimentan, que no generan trabajo y que claramente lo que hacen es profundizar una separación entre los poquitos que terminan ganando dinero y los muchos que terminan ganando enfermedades. En ese sentido, en nuestros países
ya pueden empezar a decir algunas cosas. Tenemos más cáncer, tenemos más enfermedades, tenemos menos salud, tenemos menos libertad y menos dignidades. Si no tomamos conciencia de lo que está pasando, es tan duro y tan difícil lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. No le dejamos independencia de nada. Le vamos a dejar tierras empobrecidas, le vamos a dejar agua envenenada, le vamos a dejar enfermedades incurables. La soja transgénica está usando y envenenando toda la tierra. Y al que esté mirando este video le diría, piensen qué independencia económica van a tener si se quedan sin la tierra. Antes de decir en mi país vamos a sembrar soja transgénica, venga y vea que miren lo que va a quedar de sus campos.